Pues les quiero dar la bienvenida a esta que es ya la octava conferencia de esta serie de conferencias que hemos estado dando sobre ayuda espiritual, aunque originalmente lo anunciamos para matrimonios, pero realmente todos estos contenidos son útiles incluso para personas que no tengan pareja, porque esto de la espiritualidad pues es un asunto meramente individual. Y pues el día de hoy quiero darles la bienvenida a esta que es ya la octava conferencia, a la cual le hemos llamado como una pregunta: ¿qué significa bíblicamente creer en Dios? Y bueno, pues esta es una de las preguntas que yo considero más importantes que debemos de conocer, porque pues el creer en Dios creo que está dentro de las decisiones de la mayoría de nosotros. La mayoría creo que confesamos tener cierta creencia en Dios. Sin embargo, hay que evaluar si esa creencia es justamente lo que Dios espera de nosotros. Y por aquí vengo con otra pregunta que dice: ¿solo crees en Dios o le has creído a Dios? Y vamos a explicar precisamente cuál es la diferencia en esta charla. Pongo por ahí, ¿verdad?, una persona o algo pensativa. Yo espero que esta pregunta haya generado suficiente inquietud por conocer la respuesta bíblica, porque es lo que vamos a hacer el día de hoy, más allá de la opinión que cada uno podamos tener y que es muy respetable. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al creer en Dios. Y pongo por ahí un pensamiento abajo que dice: creer en Dios es bueno, pero cuando en verdad le crees a Dios, es cuando experimentarás la verdadera plenitud en Él. Así es de que este va a ser el tema del día de hoy, la portada de nuestra octava conferencia, y vamos a comenzar, desde luego, pues a compartir el contenido para que tomen nota. Desde luego, esta charla también será grabada para luego compartirla con las personas que han estado siguiendo esta serie de conferencias. La semana pasada, bueno, en la séptima conferencia respondimos a esta pregunta: ¿cuál es el propósito de la ley de Dios en nuestra vida? Y pues estuvimos mencionando cómo pues las leyes de Dios siguen vigentes, las leyes de Dios no cambian. Por lo tanto, debiéramos de estar interesados en conocer cuáles son sus mandamientos, sus preceptos para la vida, porque pues en la Escritura tenemos mandamientos para diversas situaciones en cuanto a nuestra relación familiar, de matrimonio con nuestros hijos, en nuestra relación social. Y una vez que uno se apega a los mandamientos de Dios, pues como consecuencia hay bendición para nuestra vida. Decíamos que el tener bendición, pues no es un asunto de suerte, sino más bien de obediencia, de sujetarnos a los mandamientos que Dios estableció desde un principio para el bien nuestro. Y el día de hoy queremos complementar pues con esta otra charla. Quiero empezar con esta pregunta que dice: ¿creer en Dios o creerle a Dios? Y vamos a ver cuál es la diferencia. Alguien pensará que es lo mismo creer en Dios que creerle a Él, pero vamos a mencionar aquí que la mayoría de la gente dice creer en Dios y pues entienden que existe un creador del universo. Sin embargo, esto no es suficiente. En la mayoría de las personas llegamos a una creencia donde damos por sentado la existencia de un Dios, de un arquitecto que creó toda la perfección que vemos pues en la naturaleza, en la creación, que hace evidente que aun cuando la ciencia ha enfatizado por muchos años que el mundo se creó después de un Big Bang, ¿verdad? Que fue un estallido que hubo en el universo donde de la nada pues empezaron a surgir las cosas que hoy vemos. Y pues esto suena bastante ilógico, ¿verdad? Porque el mundo perfecto en que vivimos habla que detrás de ello hay un arquitecto, y eso es lo que la mayoría de nosotros creemos, que hay un creador y damos por hecho que existe. Sin embargo, esto no es suficiente. Es necesario creer lo que este Dios dice en las Escrituras, que es su palabra, y que ha provisto para darse a conocer y revelarnos su voluntad. De tal manera que es indispensable creer lo que Dios dice en su palabra, y esto es precisamente a lo que yo llamo creerle a Dios. Así es de que una cosa es creer en Él y otra cosa es creer en lo que Él dice. Y bueno, la pregunta es: ¿realmente le has creído a Dios? Si no puedo creer, vean esta lógica con la que empiezo en esta lámina. Si no puedo creer lo que Dios dice, pues no sería realmente Dios. Y si no es digno de mi confianza, no podría considerarlo mi Dios.
De tal manera que la gente cotidianamente afirma creer en Dios y con eso a veces pues solamente tratamos de calmar nuestra conciencia mientras en su vida diaria rechaza la palabra de Dios. Vean, si bien es cierto que la mayoría de la gente se declara creyente en Dios, sin embargo, respecto a su palabra, creo que la mayoría no la atendemos debidamente. No son muchos los que leen la Biblia, pocos menos son los que la estudian y también su pensamiento y conducta muchas veces es contraria en muchos aspectos a lo que Dios dice en las Escrituras. Así es de que yo creo que con esta prueba nos damos cuenta la gran diferencia que hay entre creer en la existencia de un Dios y otra cosa es creer a lo que Él dice en su palabra. La mayoría de nosotros creo que tenemos una Biblia en casa, pero no sé cuántos en verdad la lean, la estudien y sobre todo la apliquen en su vida. Y yo creo que esto último es lo que hace la diferencia entre alguien que cree en Dios, en la existencia de Dios, a alguien que le cree a Dios y trata de obedecer lo que dice en su palabra. Ahora, la peor mentira, comento aquí, de Satanás es hacerte sentir confiado. La peor mentira de Satanás es hacer sentir al hombre que es suficiente con creer en la existencia de Dios, aunque en la práctica vivan sus vidas como si no existiera. Y quiero que vean que aún la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Esto lo encuentran en Santiago 2:19. Y desde luego, eso no convierte a los demonios en creyentes. O sea que el creer en la existencia de un Dios es algo que le ocurre al hombre casi de manera natural, pero también, ¿verdad? Los demonios, ¿verdad? Creen que Él existe y claro, lo saben, pero eso no significa que sean verdaderos creyentes. La gente dice creer en Dios, pero viven ignorando su voluntad, sus leyes y mandamientos. Ellos creen que el disfrute de la vida está en hacer lo que a ti te plazca por encima de lo que Dios demanda. Y creo que esto es la base del por qué nuestra fe, como nosotros la entendemos, creer y dar por hecho que existe un Dios, no es suficiente. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué es bíblicamente creer? Esto es a lo que nos vamos a enfocar en esta charla. El mayor peligro para el hombre es pensar que con solo aceptar, fíjense bien, mentalmente que Dios existe es suficiente. Pero el creer en Dios y su Hijo, Yeshua, como el Mesías, supone algunas cosas más profundas que una simple aceptación mental. Implica sobre todo arrepentimiento genuino, fe y sobre todo obediencia. Y puse por ahí subrayado en otro color las palabras arrepentimiento, fe y obediencia, que en esto es precisamente en la manera en que la Biblia define lo que es en verdad creer en Dios y sobre todo creerle a Dios. Bueno, dentro de esta misma pregunta, ¿qué es bíblicamente creer? La palabra creer en la Biblia proviene de la palabra hebrea emuná, cuyo significado implica no solo creer, sino implica al menos tres acciones: creer, confiar y obedecer. La emuná es una convicción profunda, una percepción de la verdad que trasciende la razón. Cuando la persona tiene emuná en una verdad, ella siente que esta verdad es parte integral de su propia esencia, al punto que incluso puede ser capaz de dar su vida por ella. Es lo que nosotros llamaríamos tener una profunda convicción de lo que se ha creído, puesto que para muchas personas el creer es simplemente un acto intelectual, la capacidad de aceptar un hecho razonable, pero aquí lo explicamos que la emuná, que es el concepto bíblico original del término, va más allá de aceptar la verdad cuando está de acuerdo a la razón, sino es una verdad más profunda, es parte de una convicción, ¿verdad? Y sobre todo que somos capaces de obedecer esa creencia profunda que tenemos al punto incluso de poder dar nuestra vida por ella. Esto nos habla pues de una creencia mucho más profunda a la que la mayoría de las personas pueden tener. Ahora, la pregunta es, ¿en qué se basan tus creencias? Lo hemos dicho en otros temas, las creencias de muchas personas se basan en lo que han escuchado, en tradiciones religiosas y más frecuentemente, y hay que aceptarlo, creen en lo que les conviene.
Bueno, esto es muy razonable, ¿verdad? Porque las creencias generalmente pues las asimilamos en la medida en que nos traen un beneficio, pero no necesariamente, ¿verdad? En esos principios que creemos son la verdad, lo correcto. La Biblia es la única fuente segura y confiable, y acudir a ella es escuchar a Dios, creer lo que dice, es creer en Dios. Y aquí cito lo que Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto nos enseña que lo que está escrito en la Biblia, y aunque fue escrito por la pluma de seres humanos, sin embargo, todos ellos hablaron bajo la inspiración de Dios, de tal manera que la Biblia es la única fuente segura y confiable a la que debemos de escuchar para entender los propósitos de Dios para nuestra vida, y eso es en lo que debemos de basar nuestras creencias. Sabemos que el día de hoy, pues, hay fuentes muy variables en las cuales las personas basan lo que creen, pero nada más confiable que la palabra de Dios. La verdad de la Biblia, pues es la que prevalece, y ya dimos una segunda charla, la cual le llamamos La Casa Fundada sobre la Roca, donde hablamos ampliamente acerca de cómo la Biblia sigue siendo un libro con contenido, pues sumamente importante, relevante, vigente, y sobre todo contiene la verdad para el hombre moderno. Y pues esto no es una fe ciega. Por el contrario, a través del tiempo, los hechos relatados en la Biblia se han comprobado, y sobre todo en las últimas décadas, conforme avanza la ciencia, la arqueología, la historia, nos damos cuenta cómo lo que la Biblia había relatado cientos de años atrás, pues son hechos que se van comprobando el día de hoy. Mientras los libros científicos cambian y muchas de sus teorías y en pocos años son obsoletos, la Biblia nunca se queda atrás porque nos presenta las eternas verdades de Dios. Ahora llegamos aquí al punto, pues, donde debemos de preguntarnos, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es la manera correcta de creer en Dios? Y es lo que vamos a compartir enseguida. Es muy importante aquí señalar que Dios desea que todos le conozcan. Es la voluntad expresa de Dios de que toda la humanidad le conozca y nadie se quede en ignorancia de su palabra. Y cito aquí en el Antiguo Testamento Habacuc 2:14. Este profeta dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh, como las aguas cubren el mar, señalando que en los tiempos finales el conocimiento de la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras será del conocimiento de la humanidad, puesto que este ha sido su propósito desde el inicio. Y también citamos 2 de Pedro 3:9 que dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera que Dios espera que nosotros le conozcamos a través de su palabra y de esta manera procedamos con un arrepentimiento para obtener su perdón y de manera y poco a poco ir conociéndole a través de la escritura. Quiero empezar diciendo que la fe, según la propia Biblia, es el medio establecido por Dios para ser perdonados. Y aquí cito solamente 3 pasajes de la Biblia, aunque hay muchos más que se refieren a esto. Juan 5:24, Yeshua dijo estas palabras: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ahí subrayo, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Así es de que aquí está lo que debemos de hacer bíblicamente: oír su palabra y creer a Dios. Esto nos da pues la bendición de tener la vida eterna, de no pasar a condenación, sino pasar de muerte a vida, que es realmente el significado de la salvación a la cual Yeshua vino a ofrecer a los hombres. Y un pasaje bastante conocido, creo que quizás el más conocido de la Biblia, Juan 3:16, también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este otro pasaje de Hechos 10:43 que dice, bueno, Hechos 16:31, perdón, dice, cree en el Mesías y será salvo.
Y finalmente Hechos 10:43 que dice, de este, refiriéndose a Yeshua, a Jesús, de este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Así de que podemos ver ahí cómo el creer es la base, la fe, lo que llamaríamos nosotros, de lo que Dios espera que hagamos. Pero la fe no en cualquier cosa, sino la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Que es el que pagó en la cruz con su sangre para cubrir nuestro pecado, tomando nuestro lugar para que nosotros podamos ser perdonados. La fe, sí, la fe que podamos depositar en Él es la que realmente Dios ha establecido como el medio para reconciliarnos con el Creador. Ahora, al hombre, después de señalar esto que hemos mencionado, la fe como el medio establecido por Dios para ser perdonados, para ser salvos, para recibir la vida eterna. Sin embargo, quiero mencionar que al hombre le cuesta mucho confiar en el método de Dios. Pero el hombre no está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, no le cree a Dios, ese es el problema. Le cuesta trabajo creer que los pecados sean perdonados por solo creer en Yeshua, esto es por la fe, recibiendo perdón y vida eterna. El hombre, por lo general, le resulta demasiado fácil y quiere hacer algo más para merecer por sus propios méritos la salvación. Por eso pongo ahí una persona, ¿no? Como diciendo, quiero que sea por mis propios méritos el que yo pueda ser justificado ante Dios y no tener que creer en Yeshua o el sacrificio de Jesús. Así es de que esto es precisamente no creerle a Dios, no estar de acuerdo con su método. Y esto es precisamente el problema humano el día de hoy. El hombre intenta sus propios medios de justificación al no creer a lo que Dios establece, que es la fe en su Hijo Yeshua, para la salvación, para la remisión de nuestros pecados. El hombre ha tratado de hacerse por sí mismo de sus propios medios de justificación. El hombre pues hace toda clase de intentos humanos por sentirse justificado ante Dios. Dentro de las muchas cosas que ha hecho y sigue haciendo es creer que el ayudar al prójimo le dará suficientes méritos para ser aceptado por Dios, el hacer buenas obras de caridad, hacer mandas como esta foto que ponemos ahí. Y quiero decir que esto sigue siendo muy común el día de hoy, el hacer rezos, penitencias o cumplir con ciertos ritos religiosos, además de creer que los santos, ¿verdad?, pueden interceder por él ante Dios cuando la Biblia afirma, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es el Mesías hecho hombre, Yeshua, quien murió en la cruz, es el único medio por el cual podemos acercarnos y reconciliarnos con el Creador. Así es de que ninguna de las maneras en que el ser humano ha intentado restablecer la comunión y ser justificado ante Dios es suficiente, aunque el hombre lo sigue intentando. Bueno, otra de las cosas que también se convierte en un obstáculo para que nosotros podamos llegar a entender mejor a Dios y relacionarnos con Él, es que el hombre muchas veces se considera bueno, pero el hombre cree que es bueno, que irá al cielo cuando muera porque se ha portado bien, porque no es como aquel asesino o como aquel político corrupto, no ha robado o no ha matado a nadie, que es lo que generalmente argumentamos para tratar de decir que somos buenas personas. Y muchas veces nos comparamos, ¿verdad?, a sí mismo con otras personas y su juicio en este sentido no es justo, porque al considerarnos nosotros, a nosotros mismos como buenas personas, desde luego comparándonos con gente a la cual consideramos que es pues mala, creemos que somos personas lo suficientemente buenas que al morir pues iremos al cielo, pero realmente es uno de los principales autoengaños que la gente ha tomado. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque solo Dios es el que tiene la capacidad para juzgar al hombre. Solo Dios puede juzgarlo porque conoce el corazón del hombre y sabe que en él hay pecado. La Biblia dice en Jeremías 17:9, refiriéndose al ser humano, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y en ese mismo versículo pregunta, ¿y quién lo conocerá? Y ahí mismo se responde, yo el Señor, que conozco el corazón del hombre. Así es de que
Para aquellos que piensan que por no cometer pecados graves como el asesinato, el robo, ¿verdad? Son personas buenas. Bueno, la Biblia dice que por naturaleza nuestro corazón es engañoso y perverso. Y bueno, esto lo podemos comprobar simplemente diciendo que la rebelión de no aceptar lo que Dios dice en su palabra, no creer a Dios, pues es pecado. No aceptar la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad también es pecado. Y esto ya de por sí nos habla de que a veces estamos en una abierta rebelión a la voluntad de Dios, la cual nos cuesta mucho aceptarla y reconocerla. Y bueno, aquí empezamos con otra pregunta que dice, ¿será que nuestras obras de justicia son suficientes? Volviendo a esto mismo que decíamos, que el hombre ha tratado de hacerse de sus propios medios para justificarse. Pero nada que haga el hombre por su propio esfuerzo podrá justificarlo ante Dios, pues todo eso está contaminado por su pecado. Y aquí cito Isaías 64:6, que da unas frases muy radicales respecto a este tema cuando dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. De tal manera que alguna persona que, bueno, quiera ofrecer lo mejor de sus actos de justicia a Dios como el único medio para ser perdonado, para ser salvo, la Biblia dice que cuando Dios ve esos actos que son actos que nosotros creemos que son justos y buenos para Dios, que es perfecto y santo, Él los ve como un trapo sucio. Quiere decir que no es suficiente, ¿verdad? Para ser justificados nuestras buenas acciones. Ahora, ¿cómo sabría el hombre que ha hecho lo suficiente para salvarse? En realidad, nunca será suficiente. Creer que es posible ganarse la salvación por méritos propios es desvalorar la obra de Yeshua en la cruz del Calvario, para poner sus propias e impuras obras en su lugar, rechazando así el plan establecido por Dios. Recordemos que el único pago perfecto y suficiente por nuestros pecados fue el sacrificio de Yeshua en la cruz, que era un hombre justo y vino a tomar nuestro lugar derramando su sangre para que ahora nosotros tengamos de manera gratuita el acceso al perdón, a la justificación de Dios, y ese fue el plan eterno de Dios para salvar al hombre. De tal manera que cuando una persona cree que por sus propios méritos puede alcanzar la justificación y el perdón de Dios, es desmeritar, desvalorar y hacer un lado el sacrificio de Yeshua en el Calvario, que fue el único método aprobado por Dios para la redención del hombre. Así de que cualquier obra de justicia que queramos hacer para cubrir nuestro pecado nunca será suficiente. El hombre usurpa en cierta manera el lugar de Dios al determinar o querer determinar lo que es justo para él. Mientras Dios ofrece la salvación gratuitamente al pecador que se arrepiente y cree en Yeshua, el hombre se llena de orgullo y soberbia, del mismo modo que Satanás, que se rebeló contra Dios, y se pone en el lugar de Dios al querer determinar lo que es justo y lo que no. Es como si se atreviera a decirle a Dios, no creo lo que tú dices, estás equivocado. Yo soy el que tengo la razón, tú no. Y al tratar de implantar sus propias normas e ideas y sus propios medios de justificación, es ponerse en el lugar de Dios y no someterse a su palabra. Creo que esto es lo que está pasando hasta el día de hoy, que las personas no se sujetan al propósito, a los métodos de Dios y quieren encontrar sus propios medios de salvación y de justificación, aunque al final van a ser insuficientes. Ahora, una pregunta importante, ¿será que Dios quiere condenar al hombre? Porque cuando hablamos de las leyes y mandamientos, algunas personas pensarían que Dios es un Dios tan estricto, tan rígido, tan cruel, y algunos quizás lo pintarán, ¿verdad? Sentado en un trono con un garrote en la mano, esperando el momento en que fallamos para condenarnos. Sin embargo, sabemos que el Dios de la Biblia es un Dios de amor, de misericordia, de perdón, aunque también es un Dios justo, ya lo vimos en la charla pasada, tan justo que demandaba el pago
por el pecado de la humanidad y hubo alguien que pagó ese pago y fue Yeshua. Sin embargo, es el hombre mismo quien elige la condenación eterna y no es Dios quien quiere condenarlo. Y quiero citar aquí Juan 3, 17 y 18, que es un pasaje muy claro para contestar esta pregunta. ¿Será que Dios quiere condenar al hombre? Y vean lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, y ahí subrayo en mayúscula, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es de que al final quien determina si es salvo o es condenado es la decisión misma que el hombre toma ante la propuesta de Dios de ser salvos a través del sacrificio de su Hijo. Y lo único que hay que hacer es creer. Tan claro, ¿verdad? Y tan sencillo como creer o no creer. Y el que no cree, pues ya ha sido condenado porque se ha negado a creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es el método establecido por el Señor, por nuestro Dios, para ser perdonado. Así es de que ahí está muy claro, lo que condena al hombre no es Dios, sino su incredulidad en el plan eterno de redención que Dios estableció a través de su Hijo. Ahora, también aquí señalamos, ¿verdad?, que somos salvos solo por la fe, no por mérito alguno que nosotros hagamos. Y aquí cito Efesios 2, del 8 al 9, que dice, porque por gracia, y gracia significa el favor que recibimos de Dios sin mérito alguno, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y ahí subrayo, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera pues que el recurso, el método, la manera para poder reconciliarnos con Dios y ser perdonado no va a ser a través de nuestras buenas obras, sino es a través de la fe en su Hijo, lo cual pues es un acto de gracia. Recibimos perdón no porque lo merezcamos, sino porque creemos en aquel que hizo los méritos suficientes para perdonar por nuestro pecado, y ese es el Salvador Yeshua. Somos salvos, pues, no por obras, sino solo por la fe en el Salvador Yeshua. Las buenas obras no son condición para ser salvos, pero sí consecuencia de nuestra salvación. Y esto quiero dejarlo muy claro. Alguien lo ilustró así, diciendo que cuando llegamos, ¿verdad?, para crecer, para entrar, accesar al perdón de Dios, a la salvación, es como si viéramos una puerta donde tiene un letrero para este lado, donde dice puedes entrar sin obra o mérito alguno. Una vez que cruzamos la puerta de la salvación y ya estamos dentro, volteamos a ver de nuevo a la puerta y encontramos un letrero que dice, fuiste hecho a partir de hoy, que eres salvo, para hacer buenas obras. O sea, ahí dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en el Mesías para buenas obras. Pero esas buenas obras vienen como el resultado de haber aceptado la salvación de manera gratuita, sin obra alguna, sin mérito alguno. Y una vez que ya somos salvos, sí vamos a estar en condiciones de hacer buenas obras agradables a Dios, pero esas buenas obras antes de la salvación, como mérito nuestro, no sirven para ser justificado. Entonces, espero que se entienda, porque a veces pareciera que la Biblia se contradice. Para ser salvos no necesitamos méritos, sino solo la fe en Yeshua, pero una vez que somos salvos se espera que tengamos buenas obras porque fuimos creados y salvos para ello. Ahora, la pregunta es, ¿reconoces que Dios es justo? Y vean, aquí puse una frase que pareciera un poquito incongruente, y me refiero cuando el hombre se niega a aceptar que el método de Dios es el método aceptable, y es aquí donde pongo el hombre injusto llamando injusto al Dios justo. Bueno, pareciera un trabalenguas, pero creo que queda claro que a veces el hombre, nosotros somos injustos y llegamos a pensar que Dios es injusto cuando realmente Él es justo y perfecto y su plan de redención es el perfecto, no el nuestro. Creerle a Dios implica reconocer que Él es justo, santo, omnisciente, creador de todo, soberano, el único que tiene el derecho de establecer el camino para la salvación, y ese camino
lo encontramos claramente en Juan 14:6, cuando dice, Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí queda claramente establecido que el camino a la salvación, a la vida eterna, el camino a la verdad, pues es Yeshua, porque dice, nadie viene al Padre, nadie llega a Dios sino a través de él. No hay otro camino. Mucha gente ha creído de buena voluntad y ha pensado que cualquier religión, cualquier creencia nos lleva a Dios, y eso es una idea muy, muy popular, pero no tiene un fundamento bíblico. De hecho, no hay religión que nos lleve a Dios. El único camino que nos lleva a Dios es Yeshua. Él es, ¿verdad?, el único camino a la verdad. No hay ninguna religión, y no es cierto que cualquier religión nos lleva a Dios. Ninguna religión lo puede hacer, solamente Yeshua, y cuando creemos en él, encontramos el camino a la vida eterna. Decidimos voluntariamente creer de todo corazón. Al decidir creer en Yeshua como Salvador es porque voluntariamente hemos tomado la decisión, no solo mental, sino espiritual y de todo corazón, de creer en él. Eso es lo que llamamos ejercer la fe, la emuná, que habíamos mencionado, que es el término hebreo que habla de la fe genuina. Necesito creer y confiar en Yeshua para poder conocerlo. Este conocimiento espiritual producirá más confianza y fe en él. Y siempre he utilizado, ¿verdad?, una ilustración quizás muy simple para hacer entender pues la diferencia que hemos estado marcando entre creer en Dios y creerle a Dios y conocerle a él. Y bueno, pues muchos de nosotros conocemos personajes, ¿verdad? Si yo les preguntara, pues cuántos de nosotros creemos, por decir, en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por cierto ya va de salida, ¿no? Solo se me ocurre esto. Y alguien dirá, pues sí creo en él, sé que existe, pero yo les pregunto, ¿y cuántos de ustedes se consideran amigo de él? ¿Cuántos lo han conocido en persona? ¿Cuántos le tienen la suficiente confianza para decir, es mi amigo, puedo llegar en cualquier momento a la Casa Blanca y entrar? Bueno, eso es mucha diferencia. Y lo mismo pasa con Dios. La gente que dice, creo en él, es que damos por hecho de que él existe, pero realmente, ¿quién puede decir, tenemos una relación cercana con Dios? Mi fe me ha permitido conocerlo, ¿verdad? Y tenerle confianza. Bueno, eso es precisamente lo que debemos de lograr, y es la diferencia entre creer que alguien existe y tener una relación con él. Así es de que esta decisión de creer en él va más allá de un acto mental, es una decisión espiritual. De todo corazón ejercemos la fe, y esa fe nos va a permitir confiar en Yeshua y poderlo conocer día a día y relacionarnos con él. Decidimos también reconciliarnos con Dios, y pues aquí es lo más importante, tomar la decisión más grande en su vida. Decídase a reconciliarse con Dios, pero no a su propio modo, ni de la forma que alguna persona, religión o iglesia le haya enseñado, sino de la única manera que Dios nos dejó escrita en su palabra, que es la Biblia. Ahí nos invita a arrepentirnos de todos nuestros pecados pasados y creer en el sacrificio expiatorio de su Hijo Yeshua. Entonces, la decisión más importante de nuestra vida es cuando decidimos creer en su Hijo, y de esta manera nos reconciliamos con Dios, y ese es el método establecido por él en su palabra, más allá de lo que diga cualquier religión, cualquier iglesia, cualquier tradición. Es la manera a lo que llamamos en la Biblia arrepentimiento de nuestros pecados, para creer en su sacrificio, no en nuestros méritos, no en nuestras obras, no en cualquier religión o doctrina, sino creer en el Salvador, que es Yeshua. Y esta pregunta, ¿qué implica creer en Dios? Porque el creer, dijimos, no es solamente un acto mental, implica más cosas, una convicción más profunda de fe. Y es aquí donde aclaramos que creer a Dios, creerle a Dios, implica, entre otras cosas, humillarse, hacer a un lado nuestras ideas, filosofías, pensamientos, y reconocer que estamos equivocados, que somos pecadores y egoístas. Esto es lo que llamamos arrepentimiento, del que habla la Biblia y que es necesario para la salvación. Cambiar nuestra forma de pensar aceptando lo que Dios dice, y por ahí se empieza.
Las personas que a veces tenemos un criterio basado en nuestros propios pensamientos, ideas, valores, principios, que como ya dije, a veces lo recibimos de lo que escuchamos, lo que heredamos de nuestros padres, de nuestra filosofía, incluso creencia religiosa, pero más allá debemos de ir pensando como Dios piensa y aceptando sus métodos, porque es la única manera segura de alcanzar la salvación bíblica. Hay que también distinguir entre el bien y el mal. El arrepentimiento no es realmente posible a menos que podamos distinguir claramente entre el bien y el mal. De lo contrario, solamente racionalizaríamos y nos engañaríamos para llegar a pensar que no hemos hecho nada malo. Por ello, es importante conocer la ley de Dios, la palabra, los mandamientos que nos ayudan a distinguir entre lo bueno y lo malo según el criterio de Dios y no el criterio nuestro. Porque hay que reconocer lo que pongo aquí al final, los estándares de nuestra sociedad que constantemente van cambiando, contribuyen a esta falta de claridad. De manera que el día de hoy, para muchas personas, lo que es bueno será malo para otras y viceversa. Y cada vez los valores, sabemos, se van diluyendo en la sociedad. De tal manera lo que hace unas décadas todo mundo podría considerarlo malo, pues hoy los estándares de la sociedad los van aprobando. Solamente se me ocurre una idea, lo del aborto, ¿verdad? Que bueno, siempre se consideró un asesinato de los niños antes de nacer y hoy en día los gobiernos lo están legalizando como muchas otras cosas que la Biblia prohíbe porque los estándares de la sociedad van cambiando y se van haciendo cada vez más ligeros. Y esto nos lleva pues a entender que el conocimiento del bien y del mal debe de estar establecido por las leyes absolutas del Creador y no por el criterio humano o de la sociedad. ¿Y qué implica el arrepentirse? Bueno, un verdadero arrepentimiento implica, entre otras cosas, sinceridad para admitir lo que debemos de cambiar, humildad para reconocer que solo Dios puede cambiarnos y renunciamiento a aquellos pecados que nos atan y decidir firmemente no volver a consentirlos en nuestra vida. Así es de que el arrepentimiento es algo mucho más allá de creer en Dios. Implica, ¿verdad? Sinceridad, humildad, renunciamiento al pecado para volvernos a Dios tal y como Él lo espera de nuestra parte. Ahora esta pregunta, ¿cómo me voy a dar cuenta que en verdad estoy arrepentido? La pregunta, ¿debemos sentirnos acaso culpables, despreciables o malvados por haber pecado? Bueno, no necesariamente. Eso que psicológicamente nosotros llamamos sentir culpa, para muchos es una buena señal de que estamos arrepentidos, pero quiero decir que no necesariamente. Hay gente que se siente muy culpable después de haber hecho algo y con el tiempo ese sentimiento de culpa pasa. De manera que la culpa solo es una emoción negativa que dice algo como yo soy malo, mientras que arrepentimiento, que por cierto en hebreo utiliza la palabra techuvá, es el reconocimiento positivo de que mientras mi esencia sigue siendo hecha a la imagen de Dios, he fallado en cumplir lo que Dios espera de mí. Esto es, el sentido de culpa ataca más al yo, como diciendo soy un malvado, soy un perverso, soy un ser despreciable y la culpa nos acusa a nosotros mismos cuando el arrepentimiento, más allá de acusarse a sí mismo, puesto que somos criaturas de Dios hechas a imagen de Dios, aún siendo pecadores, simplemente hay que reconocer que hemos fallado de cumplir sus mandamientos, de tal manera que hay que cambiar, hay que corregir en la actitud, nuestra disposición a hacer lo que es correcto. Sentir arrepentimiento es una señal positiva de que estamos nuevamente en contacto con nuestra esencia divina. Nuestra conciencia no nos va a dejar tranquilos hasta que no nos hayamos corregido, hasta que no hayamos reconocido nuestro pecado y hayamos hecho un cambio para volvernos al Creador. Confesarle nuestros pecados es un primer paso. Y aquí voy a empezar a señalar el procedimiento a través del cual bíblicamente podemos comprobar que en verdad estamos procediendo con un arrepentimiento genuino.
Y siendo que el pecado es la barrera entre nosotros y nuestro Creador, que nos enemista con nuestro Padre Celestial, y también le da autoridad a Satanás en nuestra vida, porque cuando vivimos bajo pecado, dice la Escritura que el gobernante de este siglo, de este mundo de pecado, es Satanás. Y cuando uno vive en pecado, vive en esclavitud, bajo la autoridad de él y separados del Creador. Esto ya lo vimos en las charlas pasadas, donde dijimos que el pecado nos aparta de Dios y nos lleva a una muerte espiritual, donde vivimos bajo la autoridad de Satanás, que es el que toma ocasión de la debilidad de nuestra carne, nuestra tendencia pecaminosa para esclavizarnos. Y aquí citamos el Salmo 32:5, que habla de la importancia, pues, de confesarle nuestros pecados a Dios. Y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así es de que esta buena decisión de declarar el pecado, de no encubrirlo, sino confesar las transgresiones a Dios, nos lleva como resultado que obtenemos de igual manera el perdón de parte de Él, cualquiera que sea nuestro pecado. Y en el Nuevo Testamento tenemos 1 Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la confesión lleva como resultado el perdón de Dios. Sin embargo, si alguien se resiste a reconocer su pecado, pues sigue viviendo bajo la esclavitud y sobre todo pues de la condenación a la cual lleva finalmente el pecado no confesado. Y otro paso más, además de confesar y reconocer nuestro pecado delante de Dios, también es aceptar la sangre redentora de Yeshua, el Mesías, como el único pago suficiente para ser justificado de nuestros pecados. Debemos creer en el poder redentor de la sangre de Yeshua, el Mesías, que nos limpia de todo pecado. Y en 1 Juan 1:7 dice, y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Además, creer y aceptar que el sacrificio de Yeshua en el madero por nosotros como propiciación, es decir, como el pago por nuestros pecados en nuestro lugar. Y aquí 1 Juan 2:2 dice que Él, Yeshua, es la propiciación por nuestros pecados, es el que tomó el lugar nuestro en el madero para entregar su vida en propiciación, lo cual significa que lo hizo en nuestro lugar, pagando el precio que nosotros debíamos para ser perdonados. Así es de que el precio de la redención del hombre es el sacrificio, la sangre de Yeshua, que debemos de aceptar como el único pago suficiente para nuestro perdón. Por otra parte, acepte y también debemos de aceptar y reconocer con nuestra boca a Yeshua como nuestro único Salvador. Yeshua el Mesías, sabemos que es el Salvador del mundo, lo creas o no, lo aceptes o no. Pero si quieres que Él sea tu Salvador personal, tu Señor, tu dueño, además de creerlo y aceptarlo en tu corazón, lo debes confesar con tu boca. Y alguien dirá, ¿por qué es tan importante? Romanos 10:9 y 10 nos dice que es bien importante confesar en nuestra boca, con nuestra boca, que Él es nuestro Salvador. Y dice Pablo en este pasaje que si le reconoces con tu boca, vean, como Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se reconoce para salvación. Así es que es importante que las personas, una vez que reconocen su pecado y quieren reconciliarse y arreglar sus cuentas con el Creador, es importante que con su boca reconozcan que son pecadores y que acepten a Yeshua y su sangre como el único pago por su pecado, pero tiene que ser un reconocimiento de corazón y confesarlo con tu boca, porque ese es un requisito bíblico para estar totalmente asegurados de que hemos dado un paso de fe al creer en Él y confesarlo con nuestra boca. El arrepentimiento, desde luego, también implica un acto de conversión. El verdadero arrepentimiento nos lleva indefectiblemente a un cambio total en nuestra vida. Esto es llamado una conversión espiritual.
Convertirse es volverse a nuestro Padre Celestial, apartándonos de todo lo que le disgusta a Él. Y esto es una transformación que Dios realiza en nuestro interior y nos impulsa por su amor a cambiar todo lo que Él mismo nos hace ver que estábamos equivocados, desde luego, y que está escrito en su palabra. Así es de que ese proceso de conversión y cambio, como la imagen que vemos ahí, es volvernos de hacer lo malo, reconocer que hemos fallado, que hemos errado, que eso es la definición de pecado, errar al blanco, y dar una media vuelta, un giro de 180 grados, que es la manera de ilustrar el arrepentimiento, y volvernos a nuestro Creador, tal y como lo hizo el Hijo Pródigo. ¿Recuerdan la historia de los evangelios de aquel hombre que tenía dos hijos, ¿verdad? Y uno de ellos le pide la herencia y dice: Padre, dame toda mi herencia para ir a hacer lo que yo quiera con ella, y el Padre se la da en vida, sabiendo que eso ya de por sí era una gran ofensa. Las herencias se daban al morir el padre, pero él la pidió de manera anticipada, fue y se gastó todo, y una vez que no tuvo dinero y se dio cuenta de su error, decidió regresar a la casa del padre. Y en ese camino de regreso, pues llegó obviamente golpeado, maltratado, después de incluso tener que trabajar cuidando cerdos. Llegó sucio, descalzo, y el padre lo recibe, lo esperaba pues a la puerta de la casa, y sale corriendo para recibirlo, lo abraza y le dice: eras mi hijo que estabas perdido, pero has regresado. Y el hijo, procediendo con humildad, le dijo: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo porque hice mal, recíbeme como uno más de tus obreros. Y el padre se niega y lo recibe como hijo, lo restituye, lo abraza, lo manda a ser cambiado con nuevas vestiduras, le da zapatos, ¿verdad? Le pone un anillo en su dedo y manda a matar el becerro gordo para hacer una gran fiesta cuando el hijo regresa a casa. Y esto es el proceso de conversión, volvernos al Padre, reconociendo nuestra maldad para convertirnos. Y obviamente este proceso de cambio interior lo inicia Dios mismo a través de la fe que depositamos en Él. Y algo muy importante para las personas que quieren pues conocer si realmente se han arrepentido en algún momento de sus pecados, aquí pongo una señal clara: si no hay un cambio de conducta, no hay arrepentimiento. Y vean, el verdadero arrepentimiento nos lleva necesariamente a alejarnos de seguir practicando el pecado. Si una persona dice que es un verdadero creyente, pero sus frutos no lo confirman, hay que recordar que en el mismo Nuevo Testamento se dice que el árbol se conoce por sus frutos. De tal manera que si realmente la persona ha creído en Dios, debe demostrarlo con su vida, y esto es parte del verdadero arrepentimiento, pues alejarse de toda práctica pecaminosa. Y aquí cito dos pasajes, Proverbios 18:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y vean, son dos cosas: confiesa y apártate de ellos para alcanzar misericordia. Y luego Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De manera que ahí ese volverse a Dios, dejar lo malo, es precisamente parte del arrepentimiento que nos debe llevar a la convicción de renunciar a toda clase de acto pecaminoso que desagrada a nuestro Padre. Por otro lado, debemos también hacer morir lo que la Biblia le llama las obras de la carne. Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8, versos 5 al 8, nos aclara esto. Luego de creer en Yeshua como Mesías, debemos luchar para no dejarnos conducir por nuestra carne, es decir, por nuestra tendencia pecaminosa. Y aquí Pablo lo aclara en Romanos cuando dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es de que queda muy claro aquí, ¿verdad? Que no podemos vivir en la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras tendencias carnales, porque eso nos va a llevar definitivamente a la muerte, pero ocuparnos del espíritu, de las cosas de Dios, una vez que le conocemos a Él, eso nos va a dar vida y paz, porque, bueno, está aquí escrito que vivir en la carne, vivir en el pecado, eso es una enemistad contra Dios, porque viviendo así no nos vamos a poder sujetar a sus leyes, a sus mandamientos, y no vamos a poder agradarle. Así es de que debemos de luchar por alejarnos de las obras de la carne, hacerlas morir en el día a día, ya siendo creyentes. Ahora, por aquí también menciona que debemos de caminar por fe, obedeciendo su palabra. El Espíritu Santo debe guiarnos a vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios y permanecer fieles hasta la muerte. Porque este camino, una vez que decidimos creer en Él, debemos de seguir caminando hasta el final. Esto no es de quién lo inicia, sino cómo terminamos y permanecemos en la fe. Cuando dice la Biblia que la salvación es por fe y no por obras, claramente habla de una fe verdadera y viva, es decir, una fe que produce obras de obediencia. Y la Biblia dice en Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De manera que si tu fe no está acompañada del obrar conforme a la voluntad de Dios, debes tener por seguro que no es una fe viva la que has ejercido en tu vida. Así es de que esa fe indudablemente nos va a guiar a vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios y producir obras de obediencia, que es la mejor manera de demostrar que nuestra fe no es vana, no es una fe solo de palabra, porque podemos ser personas religiosas, incluso conocer la Biblia y citar pasajes, pero si en nuestra vida no hay frutos de obediencia, estamos en una fe muy religiosa, muy limitada, pero no en una fe que realmente justifica nuestra vida delante de Dios. Y voy a tocar aquí un tema, estamos ya acercándonos pues al final, pero que es un tema también necesario y es esta lámina que dice, es necesario nacer de nuevo. Yeshua tuvo una entrevista con un maestro de la ley de su tiempo llamado Nicodemo. Y este hombre ya viejo era un experto en la ley, pero un día fue de noche a entrevistarse con Yeshua porque tenía miedo, desde luego, a ser criticados por los de su grupo, los fariseos, que eran enemigos de las enseñanzas de Yeshua, aunque Nicodemo creía en él. Y fue un día de noche a entrevistarse con él, y Yeshua y él tienen una buena conversación donde, entre otras cosas, Yeshua le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Yeshua establece que es necesario para ser parte y entrar en su reino, nacer de nuevo, algo que Nicodemo no entendió, porque lo entendía de forma natural. ¿Cómo es posible que yo vuelva a nacer siendo ya viejo? ¿Debo entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer? Y desde luego Yeshua le dijo, no me refiero a eso. Se refería a un nacimiento espiritual, no a un nacimiento natural, carnal, como el que conocemos. Y de ahí viene la doctrina del nuevo nacimiento que pues se desarrolla en la escritura, aunque a veces se malinterpreta. ¿Qué significa nacer de nuevo? El nacer de nuevo no es fruto de nuestra piedad o buenas obras humanas. Tampoco es posible nacer de nuevo por nuestra voluntad, esfuerzo o sacrificio humano, tales como el ayuno, la oración o ciertas prácticas espirituales. En el momento en que el hombre cree en Yeshua de todo corazón, lo hace con fe y arrepentimiento y recibe al Mesías como su Salvador, vean lo que dice Efesios 1 del 13 al 14, bueno, ahí hay que leerlo. Dios cumple su promesa de enviar su Santo Espíritu que hace morada en el nuevo creyente y es ahí como comenzamos una vida espiritual, a lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra que hace Dios a través de su palabra
cuando nosotros creemos en Él de corazón, y es la obra del Espíritu Santo que nace en nosotros y nos da vida, lo que llamamos un acto de regeneración espiritual, y ahí comenzamos a nacer espiritualmente, esto que la Biblia llama nacer de nuevo. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? Cuando una persona nace por primera vez como un bebé, recibe, pues desde luego un cuerpo carnal, un espíritu o soplo de vida, que al llegar al cuerpo crea un alma viviente, o lo que es lo mismo, el yo de la persona, que incluye, entre otras cosas, su voluntad, su conciencia, sus pensamientos, su personalidad, entre otras cosas. Y esto lo entendemos, es el nacimiento natural. Pero bueno, el nuevo nacimiento al que se refirió Yeshua es distinto, y aquí dice, creemos que cuando el creyente también nazca de nuevo, también recibirá un cuerpo nuevo. Esto lo entendemos en 1 Corintios 15, que dice que cuando el hombre al final sea resucitado, recibirá un cuerpo nuevo a semejanza al que tuvo Yeshua cuando resucitó de los muertos. Y cuando eso ocurra, se habrá consumado lo que llamamos el nacer de nuevo. Y es así como una nueva personalidad que no buscará más pecar ni tampoco podrá hacerlo, porque tendrá un cuerpo espiritual glorificado, renovado, ¿verdad? Es lo que nos llevará finalmente a alejarnos de toda clase de pecado, pero eso sucederá al final de la resurrección de los muertos. Sin embargo, bueno, dentro de esta misma pregunta, ¿qué significa nacer de nuevo? Lo que es obvio es que cuando esa persona creyó en el Mesías, recibió su Santo Espíritu y experimentó la regeneración de su espíritu, y fue hecha lo que la Biblia llama templo del Espíritu de Dios. Cuando antes nuestro cuerpo era usado para dar lugar al pecado en sus distintas formas, ahora que recibimos a Yeshua en nuestra vida, nuestro cuerpo se convierte en templo de su espíritu, y ese hecho es el comienzo del nuevo nacimiento, pero ahí empieza la culminación, ¿verdad? Y dice, y que a partir de ahí fuimos hechos criaturas nuevas, tal como lo dice 2 Corintios 5:17, donde Pablo dice, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa vida renovada, esa vida espiritual que comienza a partir de que el Espíritu Santo hace morada en nosotros como ahora templo de su Espíritu, es el comienzo del nuevo nacimiento, de una relación cercana, estrecha, íntima con el Señor. Y ese proceso de regeneración espiritual es lo que la Biblia llama nacer de nuevo, pero repito, es un acto divino, no es algo que se consigue por esfuerzo personal. Dentro de esa misma pregunta, ¿qué significa nacer de nuevo? Aunque todavía dice, no hemos nacido con un cuerpo espiritual incorruptible nuevo, el cual recibiremos lo que ocurrirá durante el retorno del Mesías, cuando venga la resurrección de los creyentes y recibamos un cuerpo renovado. Por el momento, los creyentes solo han experimentado la regeneración espiritual y hemos sido transformados en hombres espirituales, cuando antes éramos hombres carnales. Y vean lo que dice 1 Corintios 2, 14 y 15. Pero el hombre puramente natural, o sea, no regenerado, no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede comprenderlas. En cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas. Quiere decir, el hombre espiritual, una vez que pasa por ese proceso de cambio que Dios hace en su vida al recibir su espíritu dentro de él, se convierte en un hombre espiritual con la capacidad de entender la palabra de Dios, de relacionarse con Dios y desde luego de mostrar cambios significativos en su vida. Y eso es el nacer de nuevo. ¿Y qué cambios trae el nacer de nuevo? Ahora el creyente, el nuevo creyente que ya se arrepintió, reconoció su pecado, se volvió a Dios de todo corazón y recibió ese proceso de cambio de vida, de chispa espiritual dentro de él, tendrá el valor necesario para proclamar las buenas nuevas. Esto es compartir con las personas que lo conocen de su nueva experiencia, de su nueva vida espiritual, compartiendo de su propio testimonio, de lo que empieza a conocer de Dios con las personas que lo conocen. Y bueno, comenzará a entender más la palabra de Dios, que antes no entendía, que para él eran locura, cuando todavía
no había sido regenerado y recibirá también el poder para vencer a la tentación y desde luego al pecado en su vida. El nuevo creyente manifestará lo que se llama el fruto del Espíritu, que en Gálatas 5, 22 y 23 lo señala como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y, desde luego, el dominio propio. Esto es el fruto del Espíritu que comienza a renacer en la conducta de la persona que ha sido regenerada. Y desde luego, todo esto lo hará que podrá mantener una relación diaria con Dios. Es ahí donde empieza el cambio, es ahí donde la gente empieza a notar que la persona no solo creyó, sino que ahora hay cambios en su vida que demuestran que hay un proceso de transformación, de renovación espiritual, en donde antes había conductas pecaminosas, ahora hay fruto del Espíritu de Dios en esa persona y desde luego ese resultado del nacer de nuevo. ¿Y cómo saber si he nacido de nuevo? Y si alguno, dice la Escritura, no tiene el Espíritu Santo y su fruto, los frutos de Gálatas 5, 22 y 23, aunque diga ser hijo de Dios, sepa que no es de él. Y esto pues es muy claro porque habrá gente que diga, yo he hecho todo un proceso, he cumplido ciertos rituales de la religión que profeso y por lo tanto aseguro que soy un hijo de Dios. Pero aquí Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Y obviamente aquella persona que tiene el Espíritu de Dios, pues se va a reconocer a través de su fruto espiritual en su conducta. No de palabras, sino con la conducta va a dar fruto de que realmente el Espíritu de Dios vive en él y ha hecho un cambio, una renovación. El hombre carnal, por lo tanto, no obedece a los mandamientos de Dios y sucumbe a las tentaciones del pecado, vive de acuerdo a su naturaleza pecadora, a sus pasiones y conforme a los designios de la carne, que son enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios y vive según la carne sin poder agradar a Dios. De manera que ya explicamos el pasaje donde habla del hombre carnal, en donde todo lo que los impulsos que tiene es esa conducta pecaminosa que lo lleva a pecar y a no poderse sujetar a los mandatos de Dios, mientras que el ser renovado, el hombre espiritual que ha nacido de nuevo, ahora puede entender los mandamientos de Dios y sujetarse a ellos porque ahora hay una vida espiritual dentro de él que desde luego le ayuda a prevalecer haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo saber si he nacido de nuevo? En cambio, dice Primera de Juan 3:9, todo el que ha nacido de Dios no procura el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede continuar pecando porque ha nacido de Dios. Y ahí vemos la imagen de un ser renovado, de una persona ahora espiritual que a través de ese proceso maravilloso de la regeneración, Dios transforma en una nueva criatura donde todo lo viejo pasa y ahora todo se vuelve nuevo. Aunque, aclaro aquí, el creyente nacido de nuevo aún peca, claro que sí, porque aún vive en un cuerpo terrenal y mientras no tengamos un cuerpo espiritual renovado al final de los tiempos, ¿verdad? Vamos a seguir con esa tendencia pecaminosa. Sin embargo, vean, la diferencia es procura mantener crucificado al viejo hombre. Y Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el viejo yo, el hombre pecaminoso, fue crucificado juntamente con él, con Yeshua, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y pues en el lenguaje de la Biblia, alguien por ahí dice, ¿verdad? Que una vez que conocemos al Señor y nos entregamos a Él, quedamos crucificados juntamente con Él en el madero, ese cuerpo, ese viejo hombre, esa tendencia pecaminosa queda crucificada y ahí se debe de quedar. De manera que por ahí alguien dice, no te desclaves, sino que ese viejo hombre siga crucificado para que podamos mantener todas esas pasiones pecaminosas bajo el control de Dios. La Biblia pues enfatiza la lucha que el creyente nacido de nuevo tiene para no vivir bajo la vieja vida de pecado. Por eso la Biblia exhorta al creyente. Efesios 4:22 al 24 dice,
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, ahí vean, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí puse una ilustración de una mujer donde vemos como si se descarnara la parte externa, que es el viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos del pecado, y la parte que queda es la renovación, el espíritu de la mente, el nuevo hombre, ¿verdad? Con el cual ahora podemos vivir en justicia y santidad. Y obviamente este es el proceso, la lucha que el creyente nacido de nuevo tiene de manera constante, el que prevalezca el hombre nuevo en lugar del viejo hombre que está viciado en el pecado. Y esta lucha, para poderla ganar, tenemos que estar dependiendo de la fuerza de Dios, de su presencia en nuestra vida, de la palabra que nos renueva todos los días, para poder prevalecer en la vida nueva a la cual Dios nos llama. La pregunta también es, ¿podría perder mi salvación? Bueno, esta pregunta a veces se hace cuando la persona recién recibe el perdón y la salvación y dice, bueno, esto que he recibido lo puedo conservar o lo puedo perder. Antes que nada, debemos aclarar que nadie puede perder lo que no tiene, ¿verdad? La salvación está en manos de nuestro Salvador y en la Biblia hay claras condiciones para alcanzarla, pero si una vez has cumplido con esas condiciones que ya compartimos, una vez alcanzada esa salvación, nadie puede perderla, porque si en verdad hemos nacido de nuevo, ya no debemos seguir en el pecado. Esa es pues la manera de asegurar que esa salvación que recibimos la conservemos. Pero hasta que hayamos alcanzado, desde luego, la perfección, ¿verdad? Debemos mantenernos fieles y apegados a la voluntad de Dios y no vivir de manera descuidada, pensando que la salvación que recibimos podemos jugar con ella. Desde luego que no, hay que mantenernos fieles y dependientes de Dios y su palabra. Y esto nos lleva pues a la necesidad de perseverar en la fe. Hebreos 10:36 al 39 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo, vean, ahí lo subrayo, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así es de que en este pasaje nos habla a vivir por fe, a no retroceder, sino, dice por ahí, a perseverar para conservar la salvación que hemos recibido, haciendo la voluntad de Dios para conservar nuestra fe. Esa es la perseverancia en la fe. Y esto nos lleva, obviamente, pues a la necesidad de vivir en temor, no en miedo, no es lo mismo miedo que temor. El apóstol Pablo nos dejó la mejor enseñanza y el mejor consejo bíblico respecto a la salvación, cuando dijo, lleven a término su salvación con temor y temblor en Filipenses 2:12. Llevar a término la salvación significa que no se la ha completado aún. Hasta que lleguemos a su presencia no estaremos seguros, por lo que sugiere vivir en temor y temblor reverente hacia Dios. Y esto pues nos lleva a que todos los días la persona creyente debemos de vivir bajo el temor, no el miedo. El temblor significa que sujetos, entendiendo que esta salvación que hemos recibido es valiosa y debemos de guardarnos fielmente haciendo la voluntad de Dios, que es lo que a Él le agrada. Y como un último consejo bíblico, Hebreos 2, del 1 al 3 dice, por esto es necesario que nosotros prestemos atención más abundantemente a lo escuchado, no sea que nos extraviemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, vean cómo hace la pregunta final. ¿Cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado una salvación tan importante? Así es de que la invitación es de que esa salvación tan grande, tan valiosa, que costó el sacrificio de Yeshua para recibir nuestro perdón por el pecado cometido, debemos conservarla como un valioso tesoro. Obviamente, sin volvernos atrás, escuchando constantemente la palabra
que fue, bueno, confirmada por los ángeles en el pacto, ¿verdad?, que se hizo originalmente, y de esta manera asegurar que la salvación siga siendo conservada una vez que la recibimos. Yeshua te invita a venir a él y llevar su yugo. Hay una invitación con la que quiero cerrar unas palabras de Yeshua. Mateo 11, del 28 al 30 dice, luego dijo Yeshua, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Para aquellos que piensan que una vez que uno conoce de Dios, sus mandamientos son pesados, difíciles de cumplir, ya lo explicamos en una de las charlas pasadas, dice aquí que la carga de él es liviana, porque obviamente si la llevamos guiados y fortalecidos por la palabra y su espíritu, no es tan difícil cumplir los mandamientos de Dios. Y habla, por cierto, de un yugo, que es esa frase cuando él dice, pues mi yugo es fácil de llevar. El yugo era un armazón de madera con el cual sujetaban el cuello de dos bueyes para jalar la yunta, ¿verdad?, con la cual se abría el surco para sembrar la tierra. Y ese yugo, ese armazón de madera que unía a dos animales para caminar juntos en ese proceso de abrir la tierra con el arado, es el mismo ejemplo el que se nos da para decir que ahora estamos en yugo con el Señor, debemos estar unidos con ese armazón, apegados a Él, caminar junto a Él para asegurar, pues, vivir, ¿verdad?, todos los días haciendo su voluntad y que haya descanso para nuestra alma. Así es que este llamado de venir a Él es para todas las personas que escuchen este mensaje. Si necesitas descanso, dice, pónganse mi yugo, dice el Señor, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y la pregunta, ya para finalizar, ¿estarías dispuesto a aceptar a Yeshua como tu Salvador? Bueno, aquellos que no lo han hecho, sé que habrá personas que tendrán ya alguna experiencia de alguna vez haber hecho una oración para recibir en su corazón a Yeshua y comenzar ese proceso de arrepentimiento, confesando su necesidad, su pecado y la necesidad de un Salvador. Si no lo has hecho, yo te invito a que en este momento, al terminar esta charla, hagas esta oración de todo corazón, porque es importante. Y esta oración puede ser esta: Padre nuestro que estás en los cielos, te pido perdón por todos mis pecados. Quiero conocerte y entregarme a ti. Te suplico que por medio de tu Espíritu Santo me hagas una criatura nueva. Dame entendimiento de tu palabra y de tu voluntad. Señor, sálvame y líbrame del mal. Todo lo pido por tu Hijo Yeshua, por su sacrificio en la cruz del Calvario, que sufrió por mí, a quien acepto hoy, recibo y reconozco como mi Salvador y Señor de mi vida, en su bendito nombre. Amén. Así es de que si has hecho alguna oración como esta, algún momento, te invito, si no lo has hecho, que lo hagas, porque este es un buen inicio para empezar a pedir a Dios de manera voluntaria y confesarlo con tu boca, como ya lo dijimos, para que Él comience a trabajar en tu vida un cambio, ese nuevo nacimiento que hemos compartido. Y finalmente esta otra invitación de Apocalipsis 3:20, ahí pongo la imagen de la ilustración donde dice Yeshua en el libro de Apocalipsis, que es el final del cierre de la invitación en la Biblia para acercarnos a Él. Y Él dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y vean, Él está tocando ¿a cuál puerta? La puerta de tu corazón. Si oyes su voz, ábrele la puerta, y dice ahí, Él entrará y cenará contigo. Y eso de la cena, recuerda que es la última comida del día, lo cual puede ser la última oportunidad para algunos de ustedes. Si abres la puerta de tu corazón, Él entrará, cenará y traerá paz y bendición y abundancia a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio. Bueno, mi interés en esta conferencia ha sido enseñarte lo que implica creer en Dios con una fe genuina y sobre todo entender lo que es un verdadero arrepentimiento para lograr el perdón de Dios, la reconciliación con Él y mediante su poder nacer de nuevo y vivir en obediencia.
Así es de que es la manera en que concluimos esta charla. Esperamos que les haya resultado de bendición el contenido que hemos compartido para poder entender bíblicamente lo que es creer en Dios con una fe genuina y sobre todo entender lo que es el verdadero arrepentimiento que Dios espera de nuestra parte para darnos como consecuencia el perdón por nuestros pecados, la vida eterna y una vida de reconciliación con Él. Y eso que llamamos el cambio, la regeneración, el nacer de nuevo y poder vivir una vida en obediencia a su palabra, que es lo que nos dará finalmente paz y reconciliación en nuestra vida. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. La pregunta es: ¿qué fue lo nuevo que aprendiste y cómo te sientes con esta nueva información? Así es de que las personas que vayan a ver la grabación de este Zoom, pues les invitamos a dejarnos sus comentarios. Desde luego estos temas son recomendables para que lo repasen. Hay bastantes versículos bíblicos que ustedes mismos pueden consultar en su Biblia para confirmar lo que aquí estamos compartiendo. Siempre lo digo, no me crean a mí, solo por escucharme, confírmenlo directamente en su Biblia. Y desde luego que esta información pues está sujeta para que ustedes la analicen, la comparen y sobre todo se autoanalicen en cuanto a la fe, a la creencia que han depositado en Dios para confirmar que su creencia y su fe esté apegada a lo que la Biblia demanda de nosotros. Y creo que en esta charla hemos tratado pues de dar respuesta a la clase de fe que Dios demanda de nosotros, lo que es el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, que es lo que la Biblia señala como ese proceso de cambio y de regeneración espiritual en nuestra vida. Así es de que, pues hasta aquí dejamos el chat el día de hoy. Agradecemos a las personas que estuvieron con nosotros conectándose y de esta manera pues concluimos con la charla que tenemos el día de hoy. Les agradecemos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.